La tisana, León Bloy. Santiago se sintió realmente vil. Permanecer allí en la oscuridad, cual sacrílego espía, mientras esa mujer se confesaba, le resultó odioso. No se había marchado cuando el sacerdote, vistiendo su blanca túnica, había llegado con ella. Tampoco había hecho ruido para advertirles la presencia de un extraño. Ahora era demasiado tarde. Lo único que conseguiría sería agravar la horrible indiscreción. Era el atardecer de un día bochornoso, y él no tenía nada que hacer. Quizás por eso, buscando como las cochinillas un lugar fresco, se le ocurrió entrar a la vieja iglesia y sentarse a soñar en un rincón oscuro detrás del confesionario, mientras veía cómo iba extinguiéndose la luz a través del rosetón. De pronto, y sin saber cómo ni por qué, se convirtió en involuntario testigo de una confesión. Desde su lugar no escuchaba claramente las palabras. En realidad, apenas oía un cuchicheo, pero el coloquio parecía animarse ahora que se acercaba a su fin. Podía sí distinguir algunas sílabas aisladas, que iban surgiendo del caudal opaco de esa penitencial conversación. El joven, que gracias a Dios era exactamente lo contrario de un granuja, comenzó a sentir miedo. Temía sorprender una confesión que obviamente no le estaba destinada. Y súbitamente sus temores se cumplieron. Una violenta conmoción parecía haberse producido. Las ondas inmóviles rugieron al separarse para dejar emerger a un monstruo, y el oyente, aniquilado de horror, escuchó estas palabras dichas con impaciencia. Le repito, padre, que puse veneno en su tisana. Después, nada más. La mujer, cuyo rostro no alcanzaba a ver, se levantó del reclinatorio y silenciosamente desapareció en la espesura de las tinieblas. El sacerdote estaba quieto como un muerto, y largos minutos transcurrieron antes de que abriera la portezuela y se marchara él también con el paso lento de un hombre destrozado. Santiago necesitó del persistente tintineo de las llaves del sacristán, cuya invitación a retirarse resonó largamente en la nave, para poder levantarse. A tal punto esas palabras que le repercutían como un clamor lo habían dejado estupefacto. Había reconocido perfectamente la voz de su madre. Oh, imposible equivocarse. Había reconocido también su manera de caminar cuando la sombra femenina se irguió a 2 pasos de él. Pero, ¿qué había ocurrido? Todo se derrumbaba, se esfumaba. Todo no era más que una monstruosa broma. Vivía solo con esa madre que no veía casi a nadie y apenas si salía para asistir a los servicios religiosos. Se había acostumbrado a venerarla con toda su alma, como a un modelo de rectitud y de bondad. Hasta donde pudo remontarse en el pasado, no encontró nada oscuro, nada extraño, ni una duda, ni un desvío, solo un hermoso camino blanco hasta donde la vista se perdía bajo un cielo pálido, porque la existencia de la pobre mujer había sido siempre muy triste. Desde la muerte de su esposo, al que mataron en Champigny, y de quien el joven apenas guardaba un recuerdo, ella nunca había dejado de vestir de duelo y ocuparse exclusivamente en la educación de su hijo, de quien no se separaba un solo día. Nunca quiso enviarlo a escuela alguna, por temor a que el trato con los demás lo perjudicara, y por ello tomó completamente a su cargo la instrucción de su hijo, cuya alma había construido con fragmentos de la de ella. Gracias a ese sistema tenía él una sensibilidad alerta y nervios vibrantes al extremo, que lo exponían a ridículos sufrimientos y quizá también a verdaderos peligros. Cuando la adolescencia hubo llegado, las consiguientes escapadas que ella no podía impedir la volvieron algo más melancólica, pero sin alterar su dulzura.
Jamás un reproche ni una escena silenciosa. Ella aceptó como tantas otras lo inevitable. En fin, todo el mundo hablaba de ella con respeto, y solo él en el mundo, su muy querido hijo, se veía ahora obligado a despreciarla de rodillas y con los ojos llenos de lágrimas, como los ángeles despreciarían a Dios si no cumpliera sus promesas. En verdad aquello era como para perder la razón, como para salirlo a gritar por las calles. Su madre, una asesina, era insensato, era 1.000.000 de veces absurdo, era absolutamente imposible, y no obstante poco a quien había tratado de matar. Él nunca estuvo enfermo, nunca necesitó beber una tisana, y sabía que su madre lo adoraba. La primera vez que había tardado en llegar de noche, y no había sido precisamente por cosas muy limpias, fue ella quien enfermó de inquietud. ¿Se trataba de un hecho anterior a su nacimiento? Su padre la había tomado como esposa por causa de su belleza, cuando ella tenía apenas 20 años. ¿Habría precedido a ese matrimonio alguna aventura que pudiese implicar un crimen? No, sin duda. Conocía muy bien aquel pasado limpio. Se lo habían contado 100 veces y los testimonios eran satisfactoriamente claros. ¿Por qué entonces esa terrible confesión? ¿Por qué, sobre todo, había tenido que ser él quien la escuchara? Ebrio de horror y desesperación, volvió a su casa. Su madre corrió enseguida a abrazarlo. —¡Qué tarde vuelves, mi querido hijo! —¿Y qué pálido estás? ¿Te sientes mal acaso? —No —respondió él—, no estoy enfermo, pero el fuerte calor que hace me fatiga y creo que no podré cenar. ¿Y tu mamá? ¿No sientes ningún malestar? ¿No has salido a buscar un poco de frescura? Me pareció divisarla de lejos en el muelle. He salido, en efecto, pero no pudiste verme en el muelle. Fui a confesarme. Cosas que tú, mala persona, me parece ya no practicas desde hace tiempo. Santiago se sorprendió de no sentirse ahogado, de no caer de espaldas fulminado como ocurre en las buenas novelas que solía leer. Entonces era verdad que había ido a confesarse. No se había quedado dormido en la iglesia y esa horrible catástrofe no fue una pesadilla, como llegó a imaginar enloquecido por un momento. No se desvaneció, pero palideció profundamente tanto que su madre se alarmó. —¿Qué tienes, mi pequeño Santiago? —le dijo. —Tú sufres, tú ocultas algo a tu madre. Deberías tener más confianza en ella, que solo te ama a ti y que solo te tiene a ti. —¿Cómo me miras, querido tesoro mío? ¿Qué te ocurre, pues? —Me asustas. Lo tomó amorosamente entre sus brazos. —Escúchame con atención, muchacho. No soy una mujer curiosa, bien lo sabes, y no pretendo juzgarte. No me digas nada si no quieres decirme nada, pero déjame que te cuide. Vas a acostarte enseguida. Entre tanto, te prepararé una comida muy liviana que te llevaré yo misma a la cama, ¿de acuerdo? Y si tienes fiebre esta noche, te prepararé una tisana. Esta vez sí que Santiago rodó por tierra. Por fin, suspiró ella, un poco cansada, extendiendo la mano hacia una campanilla. Santiago tenía un aneurisma en último grado y su madre un amante que no deseaba ser padrastro.